Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 96. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El día del procedimiento se eligió con sumo cuidado. Era el día de la segunda prueba, un momento en el que toda la atención del castillo, desde los estudiantes hasta los profesores y los mismos fantasmas, se centraría en el gran lago. Nadie deambularía por el pasillo del séptimo piso. La energía mágica ambiental del castillo se vería distraída. Era el momento perfecto para una operación secreta y peligrosa. Ariana entró en la sala de los menesteres, y ésta se selló tras ella, convirtiéndose en un santuario blanco y estéril, aislado del resto de la realidad. En el pedestal de mármol, en el centro de la sala, esperaban el relicario y la esfera de obsidiana. No empezó de inmediato. Durante una hora entera, se sentó en estado meditativo, calmando su mente, concentrando su voluntad y expandiendo sus sentidos. No era una tarea que se pudiera apresurar. Primero, estableció sus defensas. No lanzó un simple protego. En cambio, le habló a la propia sala, fusionando su voluntad con su magia ancestral, poderosa y consciente. Necesito un escudo conceptual de múltiples capas entre el sujeto y yo, ordenó en voz baja. El escudo será permeable a mi propia magia, pero impermeable a cualquier emanación psíquica, emocional o anímica del artefacto. Filtrará toda intención hostil. El aire de la habitación relucía. Una barrera invisible pero inmensamente poderosa de magia pura y conceptual se formó alrededor del pedestal, un muro unidireccional creado por el poder innato de la habitación. Ahora estaba aislada, una cirujana protegida por el más alto grado de contención mágica. A continuación, se acercó al pedestal. No tocó el relicario. Utilizando telequinesis precisa y sin varita, hizo levitar el frasco de poción anestésica. La poción era una variante más potente de la usada en Astoria, diseñada para afectar objetos encantados inanimados en lugar de núcleos mágicos vivos. Con una suave orden mental, destapó el frasco y, lenta y cuidadosamente, vertió el líquido brillante sobre el medallón dorado. La poción no se deslizó. Fue absorbida al instante por el metal, que pareció suspirar mientras sus antiguos encantamientos protectores se sumían en un profundo y temporal letargo. El aura fría y malévola que emanaba del medallón parpadeó y se atenuó, y su conexión con su recipiente se debilitó. Ahora llegaba el paso más crítico. El relicario era famoso por resistir todos los intentos de abrirlo. Pero Ariana sabía que no era una cerradura física. Era una cerradura de voluntad, con la llave del alma de su creador. Concentró su propia habilidad para hablar Parcel, no como un grito, sino como una orden mental silenciosa e insistente, una pizca de pensamiento de serpiente dirigida directamente al pestillo ahora vulnerable. «Ábrete», ordenó en el idioma de Slytherin. Se oyó un suave clink metálico. El relicario se abrió de golpe. Dentro, se revelaron dos vidrieras. Pero en lugar de albergar retratos, contenían una niebla oscura y vibrante. Desde la niebla, una voz comenzó a susurrar en su mente, una voz dulce y venenosa, la voz del joven y carismático Tom Riddle. «Te veo, pequeña bruja, tan poderosa, tan sola, no necesitas a esos amigos inferiores, puedo darte un conocimiento que ellos ni siquiera pueden soñar, podemos ser grandes juntos», pero la voz era débil, desorientada. Su conexión con el guardapelo se había cortado, y sus susurros impactaron el escudo conceptual de la sala y se disolvieron sin causar daño. Era un depredador cuyos colmillos no encontraban asidero. «Tu oferta es ilógica», declaró Ariana en voz alta, con voz tranquila y clara en la habitación estéril. «No ofreces nada que no pueda lograr sola, y el precio de tu compañía es una pérdida de soberanía. Es una mala transacción». Ignorando los susurros de pánico y furia que ahora llenaban su mente, comenzó la transferencia. Apuntó su varita de saúco al relicario abierto. En el suelo, ya había grabado un pequeño conducto rúnico temporal que conectaba el pedestal que sostenía el relicario con otro pedestal que contenía la esfera de obsidiana. «Exilium animae», recitó, un hechizo complejo de su propio diseño, aunque derivado de la biblioteca Flamel, que significa exilio del alma. Un rayo de energía pura, blanca y absorbente salió disparado de su varita e impactó la niebla oscura y arremolinada dentro del relicario. La niebla chilló, un grito silencioso y psíquico de rabia y terror.
El fragmento de alma se defendió, pero estaba descontrolado, un parásito sin huésped, y no era rival para la voluntad concentrada y absoluta que impulsaba el hechizo de Ariana. La niebla oscura se desprendió del relicario, extendiéndose hasta convertirse en un zarcillo sombrío y chillón. Fue arrastrada por el brillante sendero rúnico del suelo, inexorablemente atraída hacia la esfera de obsidiana, que ahora latía con una oscuridad acogedora y vacía. El fragmento de alma, desesperado por cualquier recipiente, cualquier ancla, se abalanzó sobre la esfera. En el momento en que la última brizna de oscuridad entró en la prisión de obsidiana, Ariana actuó. Claustrum Aeternum. La orden final, el sello eterno. Las intrincadas runas que había tallado en la esfera brillaron con una brillante luz plateada. Se activaron, plegándose sobre sí mismas, creando una prisión permanente, ineludible y mágicamente silenciosa. La oscuridad pulsante dentro de la esfera se extinguió al instante, se contuvo y quedó aislada del mundo exterior. Se hizo. Un profundo silencio llenó la habitación. El aura fría y opresiva había desaparecido. Hizo levitar el relicario, ahora cerrado, y le aplicó una docena de hechizos de diagnóstico. La magia oscura se había ido. La influencia corruptora se había ido. Seguía siendo un artefacto invaluable y poderosamente encantado, pero ahora estaba limpio. Era solo un relicario. Entonces se acercó a la esfera de obsidiana. Estaba fría al tacto, inerte. El fragmento del alma de Voldemort estaba atrapado dentro, un espécimen inerte en un frasco. Ahora podía estudiarlo con tranquilidad, aprender los secretos de su creación y destrucción, sin ningún riesgo para ella ni para los demás. Había logrado lo imposible. Había realizado una horcruxectomía exitosa. Con una respiración profunda y satisfecha, Ariana disolvió el escudo conceptual y ordenó a la sala que volviera a su estado de biblioteca privada. Colocó el guardapelo purificado y la horrocrux esfera contenida en cajas separadas y protegidas. Al salir de la sala de los menesteres y regresar al pasillo habitual del castillo, oyó el lejano y apagado rugido de la multitud proveniente del gran lago. La segunda prueba probablemente estaba llegando a su fin. Sabía que Harry estaría bien. Tenía sus propias victorias que celebrar. Mientras los campeones luchaban contra los Grindylows y las sirenas por puntos en el torneo, ella libraba en secreto una guerra por el alma del mundo mágico, y acababa de obtener una victoria importante y sin precedentes. Ariana emergió del pasillo del séptimo piso a un castillo que bullía con la energía de la segunda prueba. Los estudiantes regresaban corriendo del lago, sus voces en un coro caótico de charlas animadas, debatiendo quién había terminado primero y qué criaturas mágicas se habían visto. El aire estaba impregnado del olor a capas húmedas y agua del lago. Se abrió paso con calma entre la multitud, con la mente aún resonando con la profunda y silenciosa batalla que acababa de ganar. La charla sobre hechizos para respirar bajo el agua parecía trivial, casi infantil, comparada con la cirugía del alma que acababa de realizar. Encontró a Daphne y Tracey, rodeadas por una multitud de Gryffindors y Slytherins que hablaban todos a la vez. «Ariana, te lo perdiste», dijo Daphne con los ojos brillantes de emoción. «Fue increíble. Fleur fue atacada por Grindylows y tuvo que retirarse. Cedric usó un encantamiento de cabeza de burbuja perfecto. Krum se transformó, al menos parcialmente, en un tiburón. Y Harry. Intervino Tracey. Usó branquialgas. Quedó último porque intentaba salvar a todos los demás rehenes, no solo al suyo. Los jueces le dieron puntos extra por su fibra moral. Fue entonces cuando llegaron Hermione y Harry, envueltos en toallas gruesas y esponjosas que les había proporcionado Madame Pomfrey, con el pelo aún húmedo. Harry temblaba, pero sonreía, como un héroe una vez más. Hermione, sin embargo, parecía algo nerviosa y evitaba la mirada de Ariana. «Una estrategia acertada», comentó Ariana, asintiendo a Harry. «Usar una planta mágica existente es más eficiente que una transfiguración compleja. Tu muestra de preocupación moral fue ilógica desde el punto de vista competitivo, pero admirable desde el punto de vista del carácter». Harry sonrió radiante ante el elogio. Ariana entonces dirigió su mirada serena y analítica a Hermione. «¿Y quién era tu rehén, Harry?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Bueno, empezó Harry, mirando torpemente a Hermione. «Fui yo», murmuró Hermione, finalmente levantando la vista, con las mejillas ligeramente rosadas. Las cejas de Ariana se alzaron levemente. Era una variable inesperada. En efecto. Eso no me sorprende en absoluto. Tenía la impresión de que los rehenes eran las personas a las que el campeón más extrañaría. La rehén de Krum era una amiga suya del colegio de Durmstrang. La de Cedric era Cho Chang. La de Fleur era su hermana menor.
¿Y la tuya? Ariana miró a Harry, era Hermione. La implicación era clara. Hermione se apresuró a explicar, con las palabras entrecortadas. La profesora McGonagall te buscaba por todas partes, Ariana. Dijo que eras la opción obvia de Harry, pero nadie pudo encontrarte. Revisaron la biblioteca, la lechucería, por todas partes. Al no encontrarte, dijeron que necesitaban a la persona más cercana, a la que él más tiempo pasaba y a la que valoraba como amiga. Así que, me eligieron a mí. Ya veo, dijo Ariana, procesando mentalmente la información al instante. La sala de los menesteres la había vuelto completamente invisible, completamente inaccesible. Los organizadores, necesitados de una rehén, se habían visto obligados a pasar a la siguiente candidata lógica. Fue una consecuencia menor e imprevista de su trabajo secreto, pero reveladora. Consolidó públicamente a Hermione como la confidente más cercana de Harry en su ausencia. ¿Dónde estabas, por cierto?, preguntó Harry. Todos te buscábamos antes de la prueba. Estaba involucrada en un proyecto de investigación independiente y urgente, respondió Ariana con voz suave y sin dar más detalles. Luego cambió de tema, pensando ya en la siguiente fase, más importante, de su plan. Los resultados de la tarea son satisfactorios. Sin embargo, los recientes avances en otro de mis proyectos requieren una consulta inmediata con el director. Ella se giró para irse, con su propósito claro. ¿Ahora?, preguntó Hermione, sorprendida. Pero la celebración apenas empieza. La información que he obtenido es demasiado importante como para retrasarla con reuniones sociales, declaró Ariana. La seguridad del mundo mágico podría depender de ello. Los veo luego. Abandonó el grupo, dejando a sus amigos en un estado de asombro y desconcierto. Acababan de enfrentarse a sirenas y bestias mágicas en el fondo de un lago helado, y Ariana hablaba tranquilamente de un proyecto de investigación que, al parecer, era más importante. Se dirigió directamente al despacho de Dumbledore. La gárgola se apartó de un salto al verla acercarse, pues se le había asignado una contraseña permanente. Encontró al director examinando algo, con expresión pensativa. Ariana, dijo con los ojos brillantes. Un día exitoso para nuestros campeones de Hogwarts, ¿no te parece? Quizás un día exitoso para el torneo, respondió con calma. He tenido un día exitoso en un aspecto mucho más importante. Se acercó a su escritorio y colocó dos objetos sobre su superficie pulida. El primero era el hermoso, ornamentado y ahora mágicamente inerte relicario de Salazar Slytherin. El segundo era la pequeña esfera de obsidiana negra y completamente muerta. Dumbledore contempló los dos objetos. Su habitual brillo desapareció, reemplazado por una mirada de profunda y asombrosa incredulidad. Lentamente, extendió una mano, con sus largos dedos suspendidos sobre el guardapelo. Podía sentirlo. La opresiva frialdad que le llegaba al alma había desaparecido. La magia oscura y cancerosa se había desvanecido. Estaba limpio. Luego miró la esfera de obsidiana. Podía sentir el vestigio del alma de Tom Riddle atrapada en su interior, gritando silenciosamente en su eterna prisión sin luz. ¿Cómo?, susurró con voz ronca. La miró, con sus ojos ancianos llenos de un asombro que rozaba el miedo. ¿Cómo lo hiciste? Separar un fragmento de alma de su recipiente sin destruirlo, es una proeza mágica que se creía imposible. Nada es imposible, profesora, respondió Ariana con voz tranquila y firme. Es simplemente un problema al que aún no se le ha aplicado el marco lógico correcto. Ella estaba ante él, una chica de 14 años que acababa de lograr por sí sola lo que él, el mago más poderoso del mundo, creía imposible. No solo había seguido el camino que él había trazado, había forjado uno completamente nuevo, un camino de sanación en lugar de destrucción, de precisión en lugar de fuerza bruta. El juego había cambiado una vez más, y Ariana Dumbledore acababa de demostrar que ya no era solo una jugadora. Se estaba convirtiendo en su maestra. El silencio en el despacho del director era profundo, roto solo por el suave y triste trino de Fawkes desde su posición. Dumbledore estaba sentado tras su escritorio, con la mirada fija en los dos objetos que tenía delante, el guardapelo limpio y el fragmento de alma contenido. Su mirada se posó en la tranquila y serena joven de 14 años que los había colocado allí, y sintió la familiar y humilde sensación de estar en presencia de una mente que operaba en un plano de existencia diferente. «Ha sobrado un milagro, Ariana», dijo finalmente, con la voz llena de un asombro silencioso y sobrecogedor. «He pasado 50 años estudiando la magia de Tom Riddle, intentando comprender y temiendo la existencia de los Horrocruxes. Los he buscado, les he temido y he creído que su destrucción era el único camino. Tú, me has demostrado que estaba equivocado.
Me has operado cuando me preparaba para una amputación. Tomó con cuidado la esfera de obsidiana. El fragmento de alma capturado se retorcía en silencio, como una tempestad en un vaso de agua, completamente impotente. Haberlo aislado, haber creado una prisión para un trozo de alma, esto lo cambia todo. La miró, con sus ojos azules llenos de 1000 nuevas preguntas. Dime tu proceso. Ariana, con su habitual claridad y precisión, detalló su metodología. Explicó la teoría de la anestesia mágica aplicada a objetos inanimados, la ruptura del vínculo simbiótico entre el fragmento de alma y los encantamientos del recipiente, el sifón rúnico y el diseño de la esfera de contención. Habló sin orgullo, sino con la satisfacción distante de un científico que presenta un experimento exitoso. Dumbledore escuchó, su expresión pasando del asombro a una profunda fascinación intelectual. Usaste los principios de sanación y transferencia en un artefacto de la magia del alma más oscura, reflexionó. No luchaste contra la oscuridad. La persuadiste lógicamente para que se moviera. Es una filosofía de la magia tan profunda como poderosa. Dejó la esfera con cuidado. Esto, dijo, tocando la prisión de obsidiana, es mi responsabilidad ahora. Tengo los medios para destruirla por completo. La llevaré a un lugar donde su fin esté garantizado sin riesgo para los demás. La miró, y una promesa silenciosa se extendió entre ellos. Él se encargaría de disponer del alma del Señor Oscuro. Luego empujó suavemente el relicario dorado hacia ella a través del escritorio. Esto, sin embargo, dijo con voz suave, es tuyo. Ariana lo miró con una mirada inquisitiva. Es un fragmento de la historia de Hogwarts, profesor. Un legado de Salazar Slytherin. Sin duda, pertenece al castillo. Era un legado de Slytherin, corrigió Dumbledore con suavidad. Luego se convirtió en un vehículo para la maldad de Tom Riddle. Ahora es algo más. Es un símbolo de tu victoria. Un testimonio de un nuevo tipo de magia. Se inclinó hacia adelante, con una expresión seria y estratégica. Pero hay una razón más práctica. Tienes razón en que es un artefacto invaluable. Si reapareciera de repente en el mundo, limpio y completo, surgirían preguntas. Comenzarían los rumores. La comunidad histórica mágica se indignaría. Y esos rumores acabarían llegando a oídos de quienes aún son leales a Voldemort. La miró a los ojos, con un significado claro. Y, con el tiempo, llegarían hasta el mismísimo Voldemort. Si se enterara de que el guardapelo de Slytherin ha sido encontrado y, lo que es más aterrador, purificado, sabría con absoluta certeza que su secreto ha sido descubierto. Sabría que sus horrocruxes están siendo buscados. Tomaría medidas de inmediato para asegurar a los demás, para esconderlos en lugares donde ni siquiera yo podría encontrarlos. Estaría alertado, y nuestra mayor ventaja, su arrogancia y su creencia en la absoluta seguridad de su inmortalidad, se perdería. Ariana comprendió de inmediato la implicación estratégica. Revelar el relicario purificado sería mostrar sus cartas. Convertiría su búsqueda silenciosa y metódica en una carrera frenética y desesperada contra un señor oscuro paranoico y alerta. El relicario debe permanecer en secreto, concluyó con una voz tranquila y afirmativa. Debe permanecer perdido para el mundo. Exactamente, dijo Dumbledore. Y no se me ocurre un lugar más seguro para guardar un secreto que contigo. Es un trofeo, sí, pero también es una carga de conocimiento. Una que creo que estás excepcionalmente capacitado para llevar. Ariana aceptó el relicario. El pesado oro ahora se sentía cálido e inerte en su mano. Ya no era una fuente de maldad, sino un profundo secreto. Lo guardó de nuevo en su bolsa blindada. Esto nos deja con una nueva estrategia, dijo, mientras su mente ya se dirigía a los siguientes pasos lógicos. Sabemos del diario y del guardapelo. Mi investigación en los archivos sugiere otros posibles horrocruxes, todos relacionados con los fundadores de Hogwarts. La copa de Hufflepuff, la diadema de Ravenclaw y quizás algo de Gryffindor. Y luego está Nagini. Mis propias conclusiones coinciden con las tuyas, confirmó Dumbledore con gravedad. El camino por delante aún es largo y oscuro. Pero ahora tenemos un nuevo método, señaló Ariana. No necesitamos destruir estos artefactos invaluables. Solo necesitamos encontrarlos y realizar la misma cirugía. Podemos neutralizar su inmortalidad sin borrar nuestra propia historia. Una profunda esperanza se dibujó en el rostro de Dumbledore. Durante décadas, había creído que derrotar a Voldemort requeriría la destrucción de algunos de los mayores tesoros del mundo mágico. Ariana acababa de brindarle una manera de ganar la guerra y preservar su legado al mismo tiempo. Nos has dado un nuevo camino, Ariana, dijo, con la voz cargada de una emoción que iba más allá de la simple gratitud.
Uno mejor. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los oscuros terrenos de Hogwarts. El torneo de los tres magos, las pequeñas rivalidades escolares, las maniobras políticas del ministerio, todo parecía tan pequeño, tan insignificante, comparado con la guerra secreta que se estaba planeando en esa misma habitación. El juego sigue igual, dijo Dumbledore, más para sí mismo que para ella. Intentará regresar. Usará a Harry para lograrlo. Debemos dejar que los acontecimientos se desarrollen, hasta cierto punto. Pero ahora tenemos una ventaja oculta que jamás podrá anticipar. Se volvió hacia ella, con una nueva y feroz luz en los ojos. Continuarás tu trabajo en secreto. Seguirás apoyando a Harry durante este torneo. Y yo comenzaré la búsqueda de las piezas restantes. Trabajaremos en paralelo, en dos frentes separados de la misma guerra. Ariana asintió. La estrategia era lógica. La división del trabajo era eficiente. Salió del despacho del director esa noche con un gran secreto y un renovado propósito. El camino que la aguardaba era oscuro y peligroso, pero por primera vez, también estaba claro. Ya no se limitaba a reaccionar a la historia tal como estaba escrita. Estaba desmantelando, activa y secretamente, los cimientos del poder del villano, con un movimiento lógico y brillante a la vez. Al regresar a la sala común de Gryffindor, Ariana evitó la alegre y ruidosa celebración del éxito de Harry en la segunda prueba. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Se dirigió a la lechucería. El aire fresco de la noche fue un bálsamo bienvenido tras la intensidad de su encuentro con Dumbledore. Se quedó de pie ante el arco abierto, contemplando el cielo estrellado, la vasta y silenciosa extensión, un reflejo del inmenso y complejo mapa que ahora se extendía en su mente. Suspiró, una exhalación suave y cansada, poco común en ella. La victoria sobre el relicario era significativa, pero solo había servido para poner de manifiesto la magnitud de la tarea que le aguardaba. Uno por uno, catalogó mentalmente los pedazos restantes del alma destrozada de Voldemort. La diadema de Ravenclaw. Esta era la variable más simple. Sabía, por el fantasma de Helena Ravenclaw y por su propia exploración profunda de las propiedades de la Sala de los Menesteres, que estaba oculta en el propio castillo, en su santuario secreto. Podría recuperarla cuando quisiera. El plan ya estaba formulado. Otra sesión de cirugía del alma, otra esfera de contención. Se ocuparía de ello antes de que terminara el trimestre, una neutralización silenciosa y metódica de una amenaza que acechaba en su propio patio trasero. Ese era un problema que podía controlar. El anillo de los Gaunt. El anillo de Sorvolo Gaunt, que contenía no solo un Horrocrux, sino también una de las tres reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección. Sabía que este era el objetivo actual de Dumbledore. Su conocimiento apuntaba a las ruinas de la cabaña de los Gaunt en Little Angleton. Pero también estaba protegida por maldiciones oscuras y despiadadas, propias de la antigua y paranoica magia de sangre pura. Dumbledore, en su discreto orgullo y su deseo de proteger a los demás, probablemente intentaría recuperarla solo. Un error, pensó, con la mente fría y analítica. Lo lograría, pero a un alto precio. El recuerdo de la mano marchita y ennegrecida de la historia original le vino a la mente. Tomó nota mental. Tendría que intervenir sutilmente para proporcionarle información sobre pociones regenerativas y rompedoras de maldiciones antes de que emprendiera su búsqueda, presentándola como una curiosidad académica. No permitiría que se sacrificara tan descuidadamente. Nagini. Esto no era solo un Horrocrux. Era un ser vivo. Una víctima. La mente de Ariana pasó de la de una estratega a la de una sanadora. Recordó los siseos inteligentes, solitarios y dolorosos de la serpiente en la cámara. Recordó las palabras de Dobby. Prometió darle el recuerdo de su juventud para hacerle compañía. Voldemort no solo había usado a Nagini, se había aprovechado de su soledad, nacida de Maledictus, ofreciéndole una compañía retorcida a cambio de su servidumbre y, finalmente, el recipiente de su alma. La promesa de Ariana Astoria ahora se extendía a quien había estado perdida durante tanto tiempo. La maldición Maledictus, según había aprendido, se desencadenaba por la desesperación. ¿Podría revertirse con la esperanza? Si lograba extraer el Horrocrux de Nagini, ¿podría la mujer atrapada en la bestia encontrar el camino de regreso? La idea de tener otro familiar, una especie de bisabuela, era una idea extraña, ilógica, pero profundamente convincente. Nagini no era solo un objetivo, era una paciente. Eso dejaba dos piezas finales terribles. Una era el propio Harry, el Horrocrux accidental, un problema para un futuro tan lleno de peligros que lo había guardado en su mente por ahora. Y el último, la copa de Hufflepuff. Este era el problema logístico más inmediato y complejo.
Su investigación apuntaba a una sola propietaria, Bellatrix Lestrange. Y Bellatrix no guardaría semejante tesoro en su casa. Estaría en el lugar más seguro que conocía, su bóveda en Gringotts. Una bóveda protegida por la antigua magia de los duendes, dragones y encantamientos que harían que las protecciones alrededor de la piedra filosofal parecieran una caja de rompecabezas infantil. Ariana sabía, con absoluta certeza, que no podría entrar en Gringotts sola. Esta no era una tarea que requiriera lógica ni poder singular. Requería un equipo. Requería sigilo, distracción y un conjunto específico de habilidades que ella no poseía. Requería ayuda externa. Suspiró de nuevo, sintiendo el peso de todo aquello. El mundo la veía como un prodigio brillante y poderoso. Dumbledore la veía como un arma secreta. Sus amigos la veían como su ancla inquebrantable. Pero allí, sola en el silencio de la lechucería, sentía el inmenso y aplastante peso de la guerra secreta que libraba casi por completo sola. Era la arquitecta de un futuro que nadie más podía ver, y la carga de ese conocimiento era pesada. Un suave ulular la sobresaltó. Una lechuza común, que le resultaba familiar, se posó en la barandilla junto a ella, ofreciéndole la pata. Era Hedwig. Adjunta, había una pequeña nota escrita a toda prisa por Harry. Ariana, Ron y yo nos reconciliamos. Por fin recuperó la cordura después de la prueba. Dijo que era un imbécil. Tiene razón. Pensé que debías saberlo. Gracias de nuevo por todo. Estamos todos juntos de nuevo. Acosar. Una pequeña y sincera sonrisa se dibujó en los labios de Ariana, rompiendo sus sombríos pensamientos. Las pequeñas batallas, las escaramuzas de amistad y lealtad, eran tan importantes como la gran guerra. Su equipo estaba completo de nuevo. Su estructura de apoyo estaba segura. El peso sobre sus hombros no desapareció, pero sí disminuyó. No estaba completamente sola. Tenía a sus aliados, a sus amigos, a su familia. Y armada con ese conocimiento, sintió que su determinación se afianzaba una vez más. El camino era oscuro y complejo, pero lo recorrería. Un paso lógico, brillante y decisivo a la vez. Las semanas posteriores a la segunda prueba transcurrieron con una aparente calma académica. Harry, con su amistad con Ron ya restablecida, estaba más animado que nunca, con la confianza reforzada por su éxito en el torneo. La pareja de Harry y Ron había vuelto a la normalidad, y su dinámica había recuperado su ritmo habitual. Ariana, Hermione y Daphne continuaron su discreta alianza, mientras su investigación en la sala de los menesteres avanzaba a buen ritmo. Ron incluso llegó a disculparse con Ariana, quien lo perdonó fácilmente, pero le informó que su comportamiento con Harry sería vigilado de cerca. Pero bajo la superficie de la vida escolar, la mente de Ariana trabajaba constantemente, con sus pensamientos estratégicos centrados en el siguiente paso crucial de su guerra secreta. La diadema en la sala de los menesteres era un problema contenido que podía resolver con tranquilidad. La copa en Gringotts era una pesadilla logística a largo plazo. Nagini era un proyecto futuro que requería una sutileza inmensa. Eso dejaba la amenaza más inmediata y peligrosa. El anillo Gaunt. Sabía que Dumbledore planearía recuperarlo pronto, probablemente este verano, o quizás el siguiente. Y sabía, con una certeza escalofriante, fruto de su premonición, que iría solo, y que su encuentro con el anillo maldito desencadenaría la cadena de acontecimientos que lo llevarían a la muerte. Este era un resultado que ella consideraba inaceptable. Dumbledore era un activo estratégico demasiado valioso como para perderlo en una trampa predecible y maldita. Su muerte desestabilizaría toda la resistencia contra Voldemort. Además, era de la familia. Por lo tanto, tenía que intervenir. Solicitó otra reunión privada. Al entrar en su despacho, Dumbledore la recibió con una cálida sonrisa de complicidad. Ariana. ¿No estarás aquí para decirme que has resuelto el hambre en el mundo por tu cuenta? Bromeó, con los ojos brillantes. Mi proyecto actual es un poco más modesto, profesor, respondió con tono serio, cortando la frivolidad. Estoy aquí para hablar sobre las ruinas de la cabaña Gaunt en Little Angleton. El brillo en los ojos de Dumbledore desapareció, reemplazado por una mirada intensa y nítida. ¿Has estado ocupado con tu investigación? Sí, confirmó. La madre de Tom Riddle era Merope Gaunt. Su abuelo era Sorbolo Gaunt. Eran los últimos descendientes directos de Salazar Slytherin. La cabaña es un lugar de inmenso significado personal para Voldemort. Es un símbolo de su herencia, el lugar donde se conecta con su ascendencia Slytherin. Por lo tanto, es un lugar muy lógico para que escondiera un Horcrux. Dumbledore no lo confirmó ni lo negó, pero la expresión sombría de su mandíbula le indicó que tenía razón. ¿Planeas ir allí sola, no?
Preguntó, no como una pregunta, sino como un hecho. Suspiró, un sonido profundo y cansado. Es una tarea muy oscura, querida. No es para un estudiante, por muy talentoso que sea. Esa es una evaluación emocional, no estratégica, replicó Ariana con frialdad. El anillo de los Gaunt estará protegido no solo por el Horrocrux, sino por capas de antiguas maldiciones corrosivas diseñadas para matar a cualquiera que lo toque. Tu plan es recuperar el anillo, traerlo aquí y luego intentar destruirlo con el veneno de basilisco, ¿correcto? Ese es el esquema general, sí, admitió. El plan es fallido, dijo sin rodeos. Es usted un mago poderoso, profesor, pero no es inmune a maldiciones de esta magnitud. Probablemente logrará recuperar el anillo, pero resultará gravemente herido en el proceso. Sufrirá una lesión de la que no se recuperará del todo. Está sacrificando su valor estratégico a largo plazo por una victoria táctica a corto plazo. Es un uso ineficiente de nuestro activo más valioso, usted. Dumbledore la miró fijamente, momentáneamente sin palabras. Acababa de exponer el mismo escenario que él temía en secreto, pero que había aceptado como un riesgo necesario. También podía ver el amor en sus ojos, enmascarado por su pragmatismo, un hecho que ahora reconocía en ella. Propongo un protocolo revisado, continuó Ariana, aprovechando su ventaja. Un equipo pequeño y especializado. Tú, por tu inmenso poder y experiencia con la magia de Voldemort. Y yo, Ariana, no puedo. Y el profesor Snape, terminó, interrumpiéndolo suavemente. Dumbledore parpadeó. Severus. ¿Por qué? Porque la cabaña de los Gaunt estará protegida no solo con maldiciones, sino también con trampas psíquicas y emocionales, explicó. Ilusiones de grandeza, susurros de desesperación, todo diseñado para explotar la mente del intruso. El profesor Snape es el oclumante más experto de este castillo. Su mente es una fortaleza. Será nuestro escudo contra cualquier ataque mental, dejándote libre para concentrarte en las maldiciones físicas. Su lógica era, como siempre, impecable. Un equipo de 3 personas. El maestro de la magia, el maestro de la mente y el maestro del alma. ¿Y mi papel? Preguntó Dumbledore. Su curiosidad superó sus instintos protectores. Tu función y la del profesor Snape es neutralizar las defensas externas y asegurar el anillo, dijo Ariana. Mi función es ocuparme del Horrocrux en sí, in situ. No traeremos el anillo maldito de vuelta a Hogwarts. El riesgo de transporte es demasiado grande. Realizaré la transferencia de almas in situ. Llevaré mi esfera de contención. Neutralizaremos el Horrocrux y la maldición desde su origen, en una sola operación eficiente. Recuperaremos un artefacto histórico purificado y un fragmento de alma contenido, sin dejar rastro de magia oscura. La audacia de su plan era impresionante. Proponía una cirugía mágica en vivo, en el campo, sobre uno de los Horrocruxes de Voldemort, en una de sus guaridas mejor custodiadas. Es demasiado peligroso, protestó Dumbledore. El protector que había en él finalmente encontró su voz. Es menos peligroso que tu plan, replicó ella de inmediato. Mi plan implica un equipo con habilidades especializadas y complementarias, y neutraliza todas las amenazas desde su origen. Tu plan implica que vayas solo y traigas un objeto mortalmente maldito a una escuela llena de niños. Desde un punto de vista puramente lógico y de evaluación de riesgos, mi protocolo es superior. Dumbledore se recostó en su silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Era una sonrisa de cansada derrota, pero también de inmenso orgullo. Una chica de 14 años lo superaba en argumentos, maniobras y planes, y descubrió que no le importaba en absoluto. Ella no era solo su alumna ni su arma secreta. Se estaba convirtiendo en su igual. Muy bien, Ariana, dijo, con la voz llena de una nueva energía colaborativa. Has expuesto tu caso. La misión a la cabaña Gaunt será una operación de 3 personas. La miró con ojos brillantes, no con su alegría habitual, sino con la emoción de un nuevo y audaz plan. ¿Cuándo propones que nos vayamos? Ariana ya había calculado el momento óptimo. 2 días antes de la tercera prueba, respondió. Toda la atención del mundo mágico se centrará en el laberinto de Hogwarts. El ministerio estará aquí. La prensa estará aquí. Nadie notará la ausencia de 2 profesores y un estudiante silencioso durante unas horas. Es la tapadera perfecta. El plan estaba establecido. Era una jugada de increíble osadía, una táctica secreta en una guerra que nadie más sabía que había comenzado.